Se dice que algunas casas guardan secretos, no secretos de amor o fortuna, sino de oscuridad y pérdida, historias que se niegan a ser enterradas, que se aferran a las paredes como la humedad y susurran en las corrientes de aire. Esta es una de esas historias, la historia de la casa en la colina y de aquellos que se atrevieron a llamarla hogar. Todo comenzó como una aventura. Para Leo, Maya, Clara y Ben, era el sueño hecho realidad. Una casa enorme, aislada, con vistas que quitaban el aliento, y un alquiler tan bajo que parecía una broma. La habían encontrado casi por casualidad, un anuncio olvidado en una vieja página de internet. La casa en la colina. La llamaban los pocos lugareños que se atrevían a mencionarla. Era antigua, sí, con la pintura descascarada y el crujido de la madera bajo cada paso, pero para ellos era perfecta, un lienzo en blanco para sus vidas. El primer día fue pura euforia. Desempacaron cajas entre risas, eligieron habitaciones y planearon fiestas en el porche que rodeaba la casa. Por la noche, encendieron una fogata en la chimenea del salón principal, sus rostros iluminados por las llamas danzantes. Se sentían invencibles, dueños de su propio castillo. Pero incluso entonces, en medio de la alegría, la casa observaba. Las sombras en las esquinas parecían un poco más largas de lo normal, y el viento que silbaba afuera sonaba casi como un lamento. Fue Clara quien encontró el primer indicio. En el fondo de un armario en su habitación, bajo unas tablas sueltas del suelo, había una pequeña caja de madera. Dentro, un diario. La tinta estaba desvaída, la caligrafía era temblorosa, casi desesperada. Pertenecía a una mujer llamada Elara, una de los últimos habitantes de la casa. Las primeras páginas hablaban de esperanza, de una nueva vida, muy parecida a la de ellos. Pero a medida que avanzaban las hojas, el tono cambiaba. La casa no está vacía, escribió Elara. Hay presencias en los pasillos, sombras que se mueven cuando no miras. Susurran mi nombre desde las paredes. Al principio, los amigos lo tomaron como una broma macabra, la fantasía de alguien con una imaginación vívida. Se rieron de ello, leyendo pasajes en voz alta, con voces fantasmagóricas. Pero la risa se apagó pronto. Los incidentes comenzaron de forma sutil. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas con un golpe seco, incluso sin corriente de aire. Maya juraba que había visto una figura alta y delgada en el extremo del pasillo del segundo piso, una silueta que se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiera enfocar la vista. Ben, el más escéptico del grupo, se despertaba en mitad de la noche, convencido de que alguien estaba de pie junto a su cama, observándolo. Podía sentir el frío que emanaba de la presencia, un frío que helaba hasta los huesos. Una noche, mientras Leo bajaba al sótano a por leña, la bombilla parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total. Encendió la linterna de su móvil y el haz de luz barrió las paredes de piedra húmeda, y entonces lo vio. Durante una fracción de segundo, la luz iluminó una cara pálida y demacrada al fondo del sótano. Ojos vacíos y oscuros, una boca abierta en un grito silencioso. Leo subió las escaleras a trompicones, con el corazón martilleando en su pecho, cerrando la puerta con violencia. No dijo nada. Tenía demasiado miedo de que lo llamaran loco. El diario de Elara se volvió su única guía en esa pesadilla creciente. Nos están observando, decía una entrada. No son fantasmas, son algo más antiguo. Hambrientos. Se alimentan del miedo. Sé que nos quieren para ellos. Quieren que nos quedemos. Para siempre. La última entrada estaba escrita con una mano casi ilegible.
las letras arañadas en el papel. Desaparecieron. Anoche se llevaron a mi esposo. Lo oí gritar. Ahora vienen a por mí. No dejen que la casa los atrape. No. La frase quedaba inconclusa. La tensión entre los amigos creció hasta volverse insoportable. Las noches se convirtieron en una vigilia aterradora. Nadie dormía solo. Se acurrucaban en el salón con las luces encendidas, escuchando los sonidos de la casa, los rasguños dentro de las paredes, los pasos lentos y pesados en el piso de arriba, y los susurros, siempre los susurros, justo al borde del oído, pronunciando sus nombres con una voz que no era humana. Una noche de tormenta. La electricidad se cortó. El mundo exterior desapareció tras un muro de lluvia y viento. Estaban atrapados. Fue entonces cuando las figuras dejaron de esconderse en las sombras. Las vieron claramente. Siluetas altas y retorcidas, con miembros demasiado largos, y rostros que eran un borrón de oscuridad. Se movían con una lentitud antinatural, apareciendo en los umbrales de las puertas, en lo alto de las escaleras, sus presencias llenando el aire de un pavor primordial. El pánico se apoderó de ellos. Ben intentó abrir la puerta principal, pero estaba atascada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Clara gritaba, acurrucada en un rincón, mientras una de las figuras se acercaba a ella, extendiendo una mano huesuda. Leo y Maya intentaron protegerla, pero el miedo los paralizaba. Veían los rostros de los habitantes anteriores reflejados en los ojos vacíos de esas criaturas. Elara, su esposo, y otros cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. Sus almas atrapadas, convertidas en guardianes de esa prisión, se dieron cuenta de la terrible verdad. La casa no quería matarlos, quería absorberlos. Quería que se unieran a su colección de almas perdidas que vagarán por sus pasillos para siempre, como ecos de una vida que una vez fue suya. La casa se alimentaba de su desesperación. En un último acto desesperado, Leo recordó algo que leyó en el diario de Elara. Un pasadizo secreto detrás de la chimenea, una antigua ruta de escape, mientras las figuras se cernían sobre ellos. Arrastró a Maya y a una Clara catatónica hacia el salón. Con las manos temblorosas, buscó el ladrillo suelto que Elara había descrito. Las criaturas estaban cada vez más cerca. Sus susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor en sus mentes. Justo cuando una mano fría y esquelética rozó el hombro de Maya, Leo encontró el mecanismo. La pared de la chimenea se abrió con un chirrido, revelando un túnel oscuro y polvoriento. Sin pensarlo dos veces, se lanzaron dentro, con los sonidos de la casa persiguiéndolos. Corrieron a ciegas, tropezando en la oscuridad, mientras detrás de ellos la entrada se cerraba con un golpe final y rotundo. El túnel los llevó a un bosque oscuro, lejos de la casa. No se detuvieron. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Nunca volvieron. Abandonaron todo lo que tenían en esa casa maldita. Pero la casa no los olvidó. A veces, en el silencio de la noche, todavía escuchan los susurros en el viento. A veces, cuando se miran al espejo, ven por un instante una figura alta y oscura de pie detrás de ellos. Huyeron de la casa, sí, pero una parte de ellos se quedó allí, en la colina. Una parte de ellos ahora pertenece a la casa. Y saben, con una certeza aterradora, que la casa siempre espera, paciente, a sus próximos habitantes. Porque algunas casas no solo guardan secretos, guardan almas. Si te gustan estas historias de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por acompañarme en esta noche de oscuridad.
Hasta la próxima.